Vamos a aclarar, antes de entrar al segundo estudio, un par de cosas que deben ser aclaradas. En primer lugar, cuando citamos autores acá, es por el tema que estamos tratando. Esto no descalifica al autor, no estamos diciendo que son herejes o que no podés leer nada de ellos. MacArthur tiene muy buenos libros en otros temas, y algunos son utilizados aquí en el instituto, en la parte de liderazgo, aconsejamiento y otras cosas. Simplemente citamos en estos puntos en los que no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no descalificamos totalmente a la persona o todo su material. Uno tiene que ser sabio de ver qué está de acuerdo con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, estos puntos no son para debatir y empezar a hacer grupismo acá dentro del instituto y que surja un grupo que diga, no, nosotros somos los descendientes de Calvino, y se agarran a piñas con los de Arminio. Esto es para plantar cuál es la posición del Instituto Bíblico en cuanto a este tema, y les pedimos que respeten esta posición. Muchos de ustedes pueden salir del ministerio de una iglesia y por ahí tienen la oportunidad de enseñar. Cuidado. Si vas a enseñar algo distinto a lo que enseña el Instituto Bíblico, puedes hacer un gran problema y pueden decir que eso es lo que te enseñamos nosotros aquí. Y hay iglesias que están con ese conflicto y con esos problemas. Iglesias que están dividiéndose por causa de personas que están enseñando lo que nosotros no creemos que sea la enseñanza bíblica. Por eso tomamos este tiempo, siendo que mañana vas a ver la declaración de fe, como prepárate para ver qué es la posición que estamos teniendo. Muy bien, tenemos media hora nada más, nos quedó, y tenemos que ir más a lo que la Biblia enseña ahora. Dejamos a un lado todo ahí, lo que dice uno, lo que dice el otro, y queremos ir rápidamente a ver algunos pasajes para tener claridad en cuanto a lo que la Biblia enseña. Vamos a empezar por Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí en este pasaje, que es sumamente profundo, y no vamos a llegar a ver todo, pero él va a mencionar tres palabras que yo quisiera remarcar. En primer lugar, la palabra propósito, en el versículo 28. A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, en un momento vamos a hablar del llamado. Pero aquí queremos enfatizar que ese llamado está de acuerdo a su propósito. En el versículo 29 dice, a los que antes conoció. En griego esta es una sola palabra, es proginosko, conocimiento previo. Y en tercer lugar, versículo 30, y a los que predestinó. Ahí la palabra es pro-orizo. Ahora, tres palabras, una en cada versículo. Protesis, que es la palabra para propósito, en el versículo 28. En el versículo 29 la palabra proginosko, y en el versículo 30 la palabra pro-orizo, predestinó. Hay un orden en esto. Empezamos con el propósito de Dios. Indudablemente esto va primero, porque nadie comienza un viaje sin saber a dónde va, porque el propósito es lo que va a determinar lo que voy a hacer después. Hay un propósito, y acá dice que somos llamados de acuerdo a ese propósito. Leamos en Efesios capítulo 1. Versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, aquí habla de un propósito de Dios.
Es interesante que esta palabra en el Nuevo Testamento es la que se utiliza para referirse a la mesa de los panes de la proposición. Literalmente tendríamos que leer la mesa de los panes del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios fue tener comunión con el hombre. Esto está representado en los panes. El propósito de Dios es crear un ser libre que voluntariamente decida amarle para poder tener comunión con Él. Por eso nos creó, diferente de los animales. Esto es lo que hace la distinción. Dios nos dio espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con el Dios eterno. El pecado es lo que ha roto el propósito de Dios y ha quebrado la comunión entre un Dios santo y un hombre pecador. Y por eso Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, porque Él dijo, yo voy a hacer el sacrificio. Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado por Dios para ocupar nuestro lugar y para traer el remedio para la causa del pecado. Y por eso Él está a la puerta ahora y llama, porque desea tener comunión. Ahí está el propósito de Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Por eso nos creó. Ahora, después del propósito aparecía la palabra proginosco, a los que antes conoció. A esto llamó. Y entonces te predestinó. Ahora, predestinación no significa que está marcado todo en tu vida. Ya está predestinado, con quién me voy a casar, qué voy a hacer, todo. No. Destino en la Biblia habla de el final. En una carta, cuando ponemos el destinatario, nos referimos a dónde va a llegar la carta, el destino final. No estamos poniendo todo el camino que va a recorrer esa carta hasta llegar al destino final. ¿Ves? Cuando habla acá en los predestinados, están marcando que vamos a ser como Cristo, para tener con Él comunión por la eternidad, el destino final. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 22, porque yo quiero que veamos el llamado. Dijimos ahí que conforme a su propósito son llamados. Mateo capítulo 22. Y con esta parábola va a haber una gran enseñanza. Dice el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí quería llegar. Muchos son llamados y pocos escogidos. Viste que antes decía MacArthur que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha porque la puerta, el camino es angosto y pocos son los que la hallan. Dios determinó que sean pocos. ¿No tenía Él poder de salvar a algunos más? ¿Por qué Él quiere que sean pocos los salvos? No, Él no quiere que sean pocos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice la Escritura. Él quiere la salvación de todos. Aún en el Antiguo Testamento dice, yo no quiero la muerte del impío. Él no quiere que se pierdan. En el amor de Dios, Él tiene un corazón que tiene pasión por todos. Yo escuché decir, Dios es el soberano y un soberano no ruega, un soberano no sufre, un soberano no llora. Dije, bueno, entonces, ¿en quién Dios estoy creyendo yo? Porque en la Biblia yo veo a un Dios que
llora, a un Dios que sufre por amor. Es que no podés desprender el sufrimiento del amor. Toda madre sabe que si ama a su hijo va a sufrir cuando su hijo está enfermo. ¿Ves? El amor lleva implícito esto del sufrimiento. Y por eso leemos en Oseas, por ejemplo, capítulo 11, se inflama toda mi compasión. Algo inflamado es algo que duele, y le duele el corazón a Dios. Por eso vas a encontrar cantidad de pasajes en la Escritura, que no tengo tiempo ahora para citarte todos en esta noche, que habla de el gran amor y compasión y el dolor y el sufrimiento de Dios. Y por eso Él ruega, y por eso está a la puerta y llama. Y por eso está llamando con desesperación, porque la expresión en el original ahí, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, es golpeo. Pero después dice si alguno oye mi voz. Quiere decir que está golpeando, pero está llamando, está diciendo ábreme, ábreme, ábreme. Una persona que golpea y que grita es porque muestra su deseo intenso de entrar. Dios está representado aquí por este hombre que hizo la fiesta y dice, yo quiero que mi casa esté llena. Vayan, dice, a buscar. Los que fueron invitados, ¿quiénes eran? Los judíos. Ellos rechazaron y aún, dice, a los siervos los mataron, hablando de cómo mataron a los profetas. Pero dicen, vayan ahora, vayan por afuera, inviten a todos. En Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 14, dice, vayan, inviten a los cojos, a los mancos, a los pobres. Búsquenlos y fuérzalos a entrar, dice la Escritura. Fuérzalos a entrar. ¿Por qué? Porque ahí los vas invitando y quizás el pobre dice, no, yo no tengo plata para comprar un vestido nuevo. Yo estoy todo sucio, no me va a dejar entrar el rey así. Y tú tienes que decirle, entra, el rey se va a ocupar, el rey te va a vestir, el rey te va a lavar. Y el manco quizás dice, pero yo no puedo comprar un regalo. No tienes que llevar un regalo, entra. Quizás el paralítico dice, yo no tengo manera de ir hasta la boda. Vamos, yo te llevo, como los 4 que llevaron al paralítico, ¿se acuerdan? Y lo bajaron por el techo. Vamos, fuérzalos a entrar. Este es el concepto. Es esa pasión que Dios va demostrando página a página de la Biblia, aun cuando termina el Apocalipsis, diciendo todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente. La invitación es a todos. ¿Qué es mi función como siervo? Ir y buscar y forzarlos a entrar, animarlos a entrar. Sin embargo, el rey va a ver a los convidados y ¿a quién encontró ahí? A uno que no tenía el vestido de bodas. Pero no había invitado a todos. ¿Qué le preocupaba que este no tenía el vestido de bodas? ¿No estaban todos invitados? ¿No dijo vayan, puso algún requisito a quién invitar? No, dice vayan a todos. Entonces, ¿por qué se enojó con este? Porque hay una condición. En aquel tiempo, cuando un rey hacía una fiesta, tenía un método muy simple de evitar los colados. ¿Sabe cuál era? Bueno, preparaba todos vestidos iguales. Todos vestidos de bodas iguales. Todos eran túnicas con un mismo color. Nadie tenía que sobresalir ahí del novio y la novia que iban a ser el centro. Así que si tenían 1000 invitados, había 1000 vestidos. Y cuando entrabas por la puerta, se fijaban, tú eres un invitado, ¿sí? Ahí te ponían la túnica y entrabas. Y entonces si veías a alguien que no tenía el vestido de bodas, ¿qué significaba? Este no entró por la puerta. Este no entró por la puerta, es un colado. ¿Sabes? La gran pregunta es, ¿a quién eligió Dios? Aquí vemos que el Señor eligió a todos. Sí, pero había un requisito, pasar por la puerta. Este no pasó por la puerta, atadle de pies y manos y échenlo afuera. ¿Ves? Hay un requisito, es pasar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hay un requisito, Dios quiere que todos se salven, pero hay un requisito para la salvación, pasar por Cristo. Ahora, aquí me habla de algo muy interesante. Si el rey pudiera saber todas las cosas de antemano,
Él ya podría elaborar una lista con los nombres y decirte, acá están los nombres de todos los que van a estar en la fiesta. ¿Sí o no? Sí. Él ya tiene escrito todos los nombres. ¿Por qué? ¿Porque Él quiso que estas personas entren y las demás no entren? No. Él quiere que todos entren. Simplemente Él sabe de antemano quiénes van a pasar por la puerta. Y entonces ya anotó sus nombres. Por eso cuando uno lee Apocalipsis capítulo 17, dice que el libro de la vida del Cordero está escrito ¿desde cuándo? Desde el principio de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía mi nombre y ya sabía que iba a depositar mi fe en Cristo. Ya sabía que iba a pasar por la puerta. Así que Él ya escribió mi nombre ahí. Ahora te quiero decir, esa lista no la tiene nadie acá. El libro ese está allá en los cielos. ¿Ves? El Señor no quiere que nosotros sepamos quién es elegido y quién no es elegido. Eso no es nuestra cuestión. ¿Qué es nuestra cuestión como siervos? Ir a invitar. ¿A quiénes? A todos. Pero este es pobre, no importa. Y aquel es manco, no importa. Y aquel es cojo, no importa. Y aquel es ciego, no importa. Invita a todos. Esto habla de que Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero hay un requisito. Él no va a aceptar a nadie que no pase por la puerta. Ahora te das cuenta, tesis, el propósito de Dios. Él quiere tener comunión. Él quiere tener comunión contigo. Pero Ginosco, Él te conoció de antemano. Ella escribió los nombres ahí. Pero esto no es arbitrario. La elección es bajo una condición. Fe en Cristo. Es la única condición. La fe. Ahora, claro que toda persona que pone su fe en Cristo va a tener un cambio en su vida. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra. Sí, tú tienes que entrar. Él se encarga de lavarte, Él se encarga de limpiarte, Él se encarga de vestirte. Es la gracia de Dios que me lava y que me viste. Estamos revestidos de Cristo. Es su gracia, Él hace la obra. Pero yo tengo una decisión, entrar. Mira, te voy a mostrar ahí en la pantalla. A ver si estamos. Esto es lo que cree el calvinismo, ¿ves? Soberanía. Nada más. Entonces la balanza se inclina para ese lado. Pero fíjate el otro. Esto es lo que cree el arminianismo. Todo es responsabilidad humana. Dios no tiene en cuenta. Pero una doctrina bíblica tiene que tener ambos conceptos, fíjate. Esto es, soberanía y responsabilidad humana. Una doctrina que no incluya ambas verdades no brota de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y en su soberanía Él determinó salvar a todo aquel que cree. Él lo determinó así en su soberanía. Nadie le impuso el plan a Dios. Dios preparó ese plan. Dios determinó que sea de esa manera. Él es el soberano. Y Él eligió a todos los que van a entrar. Por eso dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjate el último cuadro ahí. Y ya termina. Fíjate. Ese es el versículo que leímos en Mateo 22:14. El mundo. Fíjate ahora, dentro del mundo hay otro círculo, los llamados. Y dentro de ese círculo hay otro, los escogidos. Mira, ¿por qué no son todos llamados? Porque no llegamos con el Evangelio a predicarle a todo el mundo. Esa es la verdad. Dios quiere. Por eso Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso dijo, me seréis testigos hasta los fines de la tierra. Él quiere llamar a todos, pero la realidad es que no todos son llamados. No todos escuchan el mensaje. Pero los que están escogidos, evidentemente tuvieron que ser llamados primero. Escuché el llamado. Ahora, no todos los llamados son escogidos. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que hace la diferencia ahí es tu decisión. Ahí está la responsabilidad del hombre. Algunos dicen, Romanos 9 habla de la soberanía de Dios. Sí, es verdad, este es un lado de la balanza, pero Romanos capítulo 10 habla de la responsabilidad del hombre. Y ahí se equilibra la balanza. Muchos calvinistas solamente se pasan la vida en Romanos 9.
y jamás avanzan y leen Romanos 10. Porque ¿qué dice Romanos 10? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí que está la responsabilidad del hombre. Y ahí se equilibra la balanza. Dios es soberano, dice, Él eligió, sí, pero el hombre es responsable. Por eso tenemos que predicar, porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo serán salvos? Dice, si no hay quien les predique. Tenemos que ir y llamar. Ahora, ¿ves? Ahí está la balanza, ahí está el equilibrio de la doctrina bíblica. Tenemos que entender que el propósito de Dios es salvar a todos. Él desea tener comunión. Pero Jesucristo dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué Él dijo, pocos son los que se salvan, muchos son los que andan en el camino de la perdición? ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es estrecha. Porque Dios no tiene suficiente poder para salvar a todos. Si esa gracia es la gracia que salva y santifica, ¿por qué no le derramó la gracia a todos y listo? No. Dios quiere que todos se salven. Pero Dios determinó un plan. En su diseño de la salvación, Él determinó salvar a todo aquel que cree en Cristo. Y claro, Él dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre no quiere venir a Cristo porque ama el pecado. La verdad no es cuestión de filosofía, de religión. El problema del hombre es que ama el pecado. Eso es lo que dijo Cristo. Y por eso le cuesta. Por eso es una traba. Por eso es que es difícil. Por eso es que son pocos. Pero no porque Dios quiere que sean pocos. Él manifestó su voluntad con toda claridad. Él dijo, yo quiero que todos sean salvos. ¿Por qué Cristo no vino todavía? 2 Pedro 3:9, ¿qué dice? Porque Él es paciente, queriendo que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere, por eso está todavía demorando la venida de Cristo. Él quiere que uno más. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es querer tener comunión con el hombre. La voluntad de Dios está dada. Ahora alguien dice, pero si Él todo lo que quiere ha hecho, sí, pero lo que Él quiere es que el hombre sea salvo por su libre voluntad. Dios, como decía el pastor David, no hizo títeres, no hizo robots, que apretás un botón y entonces adora. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor. ¿Para qué sirve esa adoración? ¿Pensás que Dios se complace en esa adoración? Dios quiere ver el corazón humillado de alguien que cae a sus pies y le dice, te amo, Señor, tú me salvaste, te adoro. Ese amor, esa comunión, esa adoración es la que Dios anhela. Pero esa adoración brota de un corazón libre, que ha decidido dejar atrás el pecado y abrazar a Cristo. Ese corazón que fue conquistado por la cruz, que se enamoró de su Señor. ¿Sabes? Dios tuvo un diseño cuando hizo al hombre. Y alguien dice, pero Dios no veía que el hombre iba a pecar. Sí, eso era inevitable. Pero Dios en su amor ya previó de antemano el precio. El precio. El doctor Rairi cuenta una ilustración en su teología, que es muy interesante. Él dice así, cuando se hizo el Canal de Panamá, se reunió a un grupo de ingenieros y de todas las especialidades para evaluar cuál iba a ser el costo. Había que hacer un presupuesto. Entonces ellos hicieron todo un año de estudios, investigando la cantidad de explosivos, la cantidad de materiales, la cantidad de obreros que era necesario, todo. Y entregaron el documento final. Cuando la comisión investigó ese documento final, se sorprendió cuando vio que el presupuesto más caro, ¿sabes cuál era? No era de materiales, no era de obreros. El presupuesto más caro era el de la indemnización que iban a tener que pagar por los que iban a morir en la obra.
Y ellos dijeron, ¿pero cómo que va a morir gente? Y ellos dijeron, bueno, es un cálculo, van a utilizarse tantos miles de kilos de explosivos. La ley de probabilidades nos dice que seguramente algunos van a morir, que los accidentes son inevitables. Vamos a tomar medidas de seguridad, pero va a haber miles y miles de obreros. ¿Estamos preparados para pagar la indemnización de todos los que pueden llegar a morir en esa obra? Y entonces dice que la ONU no aprobó que se comenzara a construir hasta que se depositara en un banco en Suiza el dinero que estaba presupuestado para la indemnización por los que iban a morir. Ahora yo te pregunto, ¿esos ingenieros que hicieron ese estudio son responsables del que se murió en una explosión? ¿Qué culpa tienen ellos si el otro puso la dinamita y se olvidó de salir corriendo? Nada. ¿Son responsables? No, no son responsables. Pero ellos previeron. Ellos dijeron, va a morir gente. Y acá está el precio. Dios no es responsable del pecado. Pero Él vio que el hombre iba a caer. Y ya de antemano el precio estaba depositado en el banco celestial, la sangre del Cordero. Por eso dice que el Cordero fue inmolado antes de que existan los corderos. Pero ya estaba inmolado, ya estaba el sacrificio. Cristo mismo dijo, yo soy el sacrificio, yo voy a morir por el hombre. No había otra alternativa. ¿Queremos crear un ser libre? Ese ser libre puede pecar. Es más, Dios que lo sabe todo decía, va a pecar. Por más que me pese y me duela, pero va a pecar. Pero yo ya voy a proveer la solución para él. Yo ya voy a proveer el remedio, la sangre de Cristo. Ya estaba desde antes de la fundación del mundo, el precio ya estaba pagado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Sabes? Yo creo que Satanás es muy astuto. Y hoy en día el punto que todavía más se discute es el del Evangelio. Y hoy todavía hay muchos que en lugar de predicar el Evangelio están desanimando a los creyentes, diluyendo la pasión por las almas. Diciéndoles que no hay que invitar a una persona a levantar la mano. Fuérzalos a entrar. Spurgeon dio un gran mensaje llamado así, fuérzalos a entrar. Él decía, los calvinistas me van a odiar por este mensaje, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Y él dice, aquí yo veo 3 mandatos. El primer mandato dice, búscalos. El segundo mandato dice, tráelos. El tercer mandato dice, fuérzalos. Búscalos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido y ahora me manda a mí a buscar. Tráelo. ¿Por qué? Porque no quiere venir por su cuenta. Tráelo. El paralítico no puede venir solo. Tráelo. Fuérzalo. Tienes que animarlo, tienes que empujarlo, tienes que decirle, Dios se va a encargar de tu suciedad. Si vamos predicando que tienen que tomar la cruz, que tienen que dejar de pecar, que tienen que aborrecer a padre y madre, para entonces ser salvos, escúchame, no estás forzando a entrar a nadie, al contrario, los estás alejando a todos. Hay que animar a entrar a la gente a la salvación. Y una vez ahí, dentro de la casa del Padre, enseñarles cuál es la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? No puedo estar predicándole santificación a una persona que todavía no tiene la luz del Evangelio, que no puede entender que está cegado por Satanás. Necesitamos predicarle. Cómo me duele cuando Paul Washer dice que los niños no pueden entender el mensaje de salvación. Así dicen un mensaje. Dice, no les tenemos que predicar porque ellos todavía no son capaces de entender el mensaje de salvación. ¿Cómo me hubiera gustado que esté acá en el verano para que charle con los niños? Que yo creo que comprendían el mensaje de salvación mejor que muchos adultos. Que tienen una fe sincera, genuina, sin tanta complicación. ¿Cómo que no tenemos que predicarle a los niños? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se hundan en el pecado donde después va a ser mucho más difícil sacarles? ¿Sabes?
A mí me duele el corazón escuchar a muchos que se creen sabios y lo único que están haciendo es diluyendo la pasión, quitando las ganas de salir a la obra misionera, robando el fervor de predicarle a los niños. Y discuten acerca de teología y acerca de si somos pelagianistas o semipelagianistas. Y yo digo, pero ¿por qué no te dejas de tanto pelagianismo y te pones a predicar el Evangelio? ¿No te das cuenta que el Señor nos dejó con ese motivo? Que el Señor todavía no viene desde los cielos porque está esperando que uno más proceda al arrepentimiento. Está ahí aguardando porque en esa pasión de Dios, en ese amor por las almas, Él está aguardando porque otro más venga a Cristo. ¿Sabes? Yo quiero estar de acuerdo al propósito de Dios. Quiero que mi doctrina brote de la palabra de Dios. Y discúlpeme, pero no me interesa mucho que me banderen detrás de Calvino, de Arminio o de Pelagio o de San Agustín. Los que después van a estudiar van a conocer estos nombrecitos. Pero a mí me interesa estar de acuerdo con lo que yo veo en la palabra de Dios, que es el corazón de Dios. Y yo veo a un Dios que todavía busca, un Dios que todavía da oportunidad, un Dios que todavía está llamando. Y ahí yo quiero llamar con Él a la puerta. Un Dios que todavía está golpeando y yo todavía escucho los golpes y todavía entonces voy a llamar, abrile a Cristo el corazón. ¿Sí? Porque sé que cuando estoy predicando así, estoy predicando de acuerdo al corazón de Dios. Me quiero unir con Juan cuando terminó de escribir Apocalipsis y que dice, todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Y yo me quiero parar en las plazas y gritar, todo aquel que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Y no me importa si me van a catalogar con el nombre que quieran ponerme. Yo creo que ese es el corazón de Dios. Y yo quiero estar de acuerdo con eso. Yo quiero vivir en esta vida con la misma pasión que Dios tiene en su corazón, con los mismos propósitos que Dios tiene en su corazón. Quiero dedicar mi vida para hacer lo que Él haría si Cristo todavía estuviera aquí. ¿Qué estaría haciendo? Buscando y salvando. Y vos decís, pero ¿cómo? Dios no sabe dónde están, ¿por qué lo busca? Él está buscando quien responda al llamado. ¿Quién responde al llamado? Y sabés, cuando hacemos levantar la mano, yo sé que quizás no va a ser salvo en ese momento, pero yo estoy buscando identificar quién está dispuesto a responder al llamado de Dios. Y después por ahí el consejero le aclara las cosas, o después por ahí en el primer paso de discipulado entiende del todo, no sé. Pero es necesario identificar quién está respondiendo al llamado para poder seguir trabajando con su vida y enseñándole la palabra de Dios. Por eso salimos y predicamos y hacemos llamado y no estamos detrás de campañas, ni de números, ni de competencia a ver quién gana más almas. No me interesa para nada eso. Lo que me interesa es que realmente almas sean salvadas. Lo que me interesa es que antes algunos de esos niños que vinieron al campamento iban al infierno y ahora van al cielo. Que antes algunos de los jóvenes que venían estaban con una vida de pecado en las drogas, sin tanta basura de este mundo, pero ahora son libres en Cristo. Eso me interesa. Y por eso quisiera que cada alumno durante este año tenga esa misma pasión en su corazón. Esa pasión que te mueva a estar de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Ves? La palabra de Dios es clara, es sencilla. Hay gente que se encarga de complicarla. Pero Dios expresó su voluntad con toda claridad. ¿Vas a querer vivir de acuerdo a su voluntad? Vamos a orar.
Oh Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender verdades tan profundas de tu palabra. Quizás no llegamos a comprender todas las cosas, pero sí queremos comprender en esta noche tu propósito. Sí queremos quedar admirados al ver tu pasión. Y queremos unirnos a ti en ese propósito y en esa pasión, por buscar y salvar a los que están perdidos. Oh Señor, que nada pueda robarnos ese fuego del corazón, de querer predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.